Soy el pastor Juan José Gil. Mira, en Apocalipsis 13 aparece esta expresión que las naciones se maravillaron delante de la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Muchas veces la gente se siente así. Hablamos de la marca de la bestia y piensan, ¿pero qué podemos hacer nosotros contra eso? Estamos hablando de gente con mucho poder, que pueden imponer cualquier cosa prácticamente que quiera porque tienen el dinero, la influencia y la capacidad para hacerlo. Este es el mundo en el que vivimos. Por tanto, ¿cómo vamos nosotros a poder enfrentarnos a eso? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué posibilidades hay de triunfo? Bueno, pues esta es la cuestión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Podemos combatir a la bestia? ¿Podemos combatir la marca de la bestia? La verdad es que lo que está revelado en Apocalipsis es que todo eso se va a cumplir. Es decir, Dios va a permitir que estos personajes tengan esa capacidad de imponerlo, lo impongan y suponga una gran prueba para el mundo entero, suponga también para todos nosotros los creyentes un momento de decisión. Vamos a tener que tomar decisiones muy firmes para resistir toda esa avalancha que conocemos como el gobierno de la bestia y la imposición de su marca. Ahora, si lo queremos combatir y triunfar, si queremos realmente superar la prueba, pasar todo esto y salir vencedores, vamos a tener que entender unas 4 cosas o principios que yo considero que son estrictamente básicos y necesarios para superarlo. Lo primero es reconocer la realidad espiritual. Esto no es solamente una lucha física, no es solamente una lucha de poderes en el ámbito natural, como digo. Es sobre todo una guerra espiritual, es sobre todo una lucha en el espíritu. Es así. Mira, en Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 19, nos dice que nosotros somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Lo primero que tenemos que entender es esto. El primer principio a considerar es cuál es el escenario espiritual. Y entonces nos damos cuenta de que efectivamente estamos en un mundo que está gobernado por el maligno. Eso significa que los poderes que están ahora en acción, los gobiernos, las grandes instituciones, se alinearán, si no lo están ya, con el mismísimo anticristo. ¿Y esto qué va a suponer? Va a suponer que a ese nivel, a nivel político, a nivel social, no vamos a tener ventaja alguna, no vamos a tener nada que hacer y que por tanto la batalla no la vamos a poder pelear en ese ámbito. La tendremos que pelear sobre todo en el ámbito espiritual. Esto es tremendamente necesario que lo entendamos. Si no, no lograremos el objetivo, que es superar de forma personal o de forma colectiva, superar ese gran combate o lucha, o como queramos llamarlo, que va a suponer la imposición de la marca de la bestia. Así, lo primero es el despertar espiritual. Si no despertamos espiritualmente para darnos cuenta de cómo es el mundo, qué está ocurriendo en el mundo, por qué las cosas ocurren, si eso no lo vemos a ese nivel, poco podremos hacer. Luego también tenemos que reconocer la realidad social. ¿Cuál es la realidad social? Gracias a Dios ya está profetizado en la Biblia. La realidad social, tal y como lo leíamos ya en Daniel capítulo 8, versículo 23, es que llegaría un momento en que ese mundo que está bajo el maligno estaría corrompiéndose moralmente hasta tal grado que ya no hubiera marcha atrás. Por eso nos dice la Escritura ahí en ese capítulo 8 de Daniel, que cuando los transgresores lleguen al colmo es cuando se levantará ese hombre poderoso que reconocemos como el anticristo. Es cuestión social. El ambiente tiene que estar preparado. Y lo mismo nos dice el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, cuando nos da una descripción de la condición del ser humano en esos últimos días.
Y entonces ahí lo tienes, puedes leerlo en tu Biblia. El ser humano está degradándose moralmente, está degradándose hasta el punto que se afirma, una de las cosas que se afirman en este capítulo es que habrá muchos y muchas que estarán siempre estudiando, pero nunca alcanzan el conocimiento de la verdad. Eso describe mucho el mundo de hoy. Hay más información que nunca, hay más conocimiento que nunca, pero ¿con qué resultado? No se llega a la verdad, no se llega al conocimiento de esa realidad espiritual que necesitamos ver. Por eso hay tantas personas ciegas hoy, no solamente en el mundo, también en la Iglesia, porque hay mucho del mundo en la Iglesia actual y hay muchas cosas que no están conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Y entonces la consecuencia es esa, que están cegados, no ven lo que pasa. Así que hay que tener eso muy en cuenta, hay que reconocer la realidad social. También igualmente, yo diría el punto número 3 o el principio número 3 es que tengamos conciencia de la realidad política, porque son los que gobiernan el mundo. ¿Y qué está pasando con la realidad política? Bueno, pues Apocalipsis 17 nos lo marca con mucha claridad. Es que los principales gobernadores del mundo, los principales políticos, se alinean con la bestia. Se alinean con ella hasta el punto de tener el mismo propósito. Eso es lo que leemos ahí en ese capítulo de Apocalipsis, que es muy importante tenerlo en cuenta. Especialmente en el versículo 12 y 13, que nos está señalando que el propósito tanto de la bestia como de los gobernantes va a estar coincidente, va a coincidir, de manera que ya sea que hayan sido comprados, engañados, seducidos, sea como sea, en un mundo que está bajo el maligno, también sus gobernantes se posicionan y se posicionan a favor de ese dominio de la bestia. ¿Cómo entonces tenemos que ver la sociedad? ¿Cómo tenemos que ver a la política? La tenemos que ver en esa conjunción. Los gobernantes finalmente le darán el poder al anticristo, le darán el poder a la bestia, sencillamente porque ya están alineados, ya están en la misma sintonía, ya forman parte de lo mismo. Así que ahí tenemos el tercer principio a tener en cuenta. Repito, el primero es que hay un asunto espiritual muy importante y es que el mundo entero está bajo la influencia espiritual de Satanás. El segundo principio, estamos repasando, es que las condiciones sociales se están dando y por tanto ahí tenemos que tenerlo en cuenta si vamos a estar suficientemente despiertos para saber en qué mundo vivimos y cuál debe ser nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios. Luego tenemos el tercer principio, que es reconocer la realidad política. ¿Cuál es la realidad política? Es que los gobiernos, los gobernantes, de una forma u otra se están alineando con ese gobierno mundial. Tú dices, ¿los habrán comprado con la deuda externa o estarán ejerciendo mucha presión por medio de las finanzas? Sin duda, todo eso es así y está funcionando. Pero el resultado final es que se suman, se alinean con los propósitos, con las metas, los objetivos, tanto sociales como políticos, de prácticamente en cada área, todo tipo de influencia, se alinean y entonces funcionan unidos, funcionan juntos. Ahora yo diría, hay otro cuarto punto muy importante a tener en cuenta, es la realidad tecnológica. ¿Sabes? El profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 4, nos había revelado que el tiempo del fin, en el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El aumento de la ciencia es una de las características de nuestro tiempo. Por tanto, podemos decir, en la actualidad hay tecnología más que suficiente para poder llevar a cabo el propósito de la bestia, es decir, el propósito de control, de dominio de todo el ser humano y de toda la vida en la que es, o la sociedad o el ambiente en el que se desenvuelve. Si no entendemos eso,
entonces no vamos a comprender lo que está pasando, no vamos a entender que las cosas que hoy se dan, con todo el aumento de la ciencia, todo el aumento de lo que tenemos como tecnológico, van a facilitar la imposición de la marca de la bestia, lo van a hacer posible. Así que este es el momento. Si no nos preparamos con esto en mente, difícilmente vamos a comprender qué hacer al respecto, porque vamos a tener que considerar cada una de esas cosas para tomar decisiones, para posicionarnos y para tomar ciertas medidas. Yo entonces agregaría un factor más, porque si estamos hablando de cómo llegar en un momento determinado a superar toda esa influencia, tenemos que entender la acción que nos corresponde. Quizá necesitemos otro vídeo, no me quiero alargar demasiado, otro vídeo para desarrollar ese punto. Pero si podemos hablar de un quinto principio para afrontar la marca de la bestia, es sin duda el de prepararse, prepararnos, estar preparados. Prepararse es una decisión que cuando uno conoce toda esa realidad de la que estamos hablando, entonces se plantea el tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo con lo que tengo? Si ese es el futuro que me espera, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Qué podría hacer yo para superar toda esa, en fin, toda esa avalancha, todo ese desarrollo a todos los niveles de la maldad contra nosotros hasta acabar con la imposición de la marca de la bestia, la imposición obligatoria del 666, de manera que estemos bajo estricto control, nuestras vidas estén bajo estricto control de la bestia. Y entonces yo veo la necesidad de prepararnos primero espiritualmente, con cosas como lo que estamos compartiendo en este vídeo. Preparación espiritual, pero también preparación mental, entender hacia qué mundo nos quieren llevar. ¿Qué va a pasar cuando la marca de la bestia esté impuesta? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Y cuál es mi opción? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿O qué es lo que nosotros como cristianos podemos llegar a desarrollar? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Recuerda que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo nos habla de nuestra responsabilidad con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser guardados sin influencia del maligno, sin mancha, para la venida de Cristo. Y sabemos que todo esto va a desembocar ahí. Jesús va a regresar y con su regreso vamos a ser redimidos para siempre de las garras del maligno, del mal, de todo lo que estamos viendo que está en funcionamiento hoy. Vamos a ser liberados para la eternidad. Bueno, esto es así. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Por qué tenemos que afrontar la marca de la bestia? ¿Por qué tenemos que combatirla, impedirla? En lo que respecta a nosotros, en lo que respecta a nuestra influencia, ya que si estamos aquí, estamos en este mundo y tenemos las cosas claras, vamos a ser de influencia para muchos. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestro papel? Guardarnos irreprensibles, es decir, no tener contacto con la marca de la bestia, no permitirla en nuestros cuerpos, denunciarlo, advertir y hacer o facilitar que otros también se puedan preparar contra eso, puedan ser también salvos de esa perversidad, de esa corrupción en su máxima expresión, que será la marca de la bestia. Asumámoslo entonces como una responsabilidad para prepararnos. Esto es un tema muy largo, estamos hablando de vez en cuando sobre esto y creo que todavía tendremos que seguir ampliando el concepto para que entendamos un poco más cuál sería la preparación más adecuada, más profunda a la hora o para enfrentarnos a esa hora cuando tengamos que tomar una decisión
¿voy a participar de la marca de la bestia o no? Así de importante es esto, y debemos de tomarnos el tiempo que sea necesario para meditar en estas cosas, reflexionar al respecto, porque queramos o no vamos a tener que tomar decisiones. Podemos incluso pensar que no tomar ninguna decisión sea nuestra decisión, pero desgraciadamente no tomar decisión ya nos hará responsables. Tendremos que optar por la marca de la bestia o contra la marca de la bestia. Os dejo esta reflexión, espero que lo toméis en cuenta, seguiremos hablando al respecto. Que el Señor os bendiga.